tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo. Esta es nuestra entrega número 12 de esta serie de 13 programas. Para aquellos que nos escuchan por radio por primera vez quizá y quieren escuchar los programas anteriores, sepan que en nuestra página infonom.com.ar están todas las entregas de Pasos a Cristo, tanto en video, en videos de YouTube, como en MP3, para que ustedes lo puedan escuchar, lo puedan descargar y compartir. Y también en nuestro canal de YouTube, obviamente pueden ver cada uno de nuestros videos. Esta es nuestra entrega número 12 y hablamos acerca de qué hacer con la duda. Este es un programa muy interesante porque justamente es uno de los problemas con los que más frecuentemente nos encontramos, tanto con las personas que están hace poco tiempo en el camino de la salvación, como aquellas personas que están hace muchos años. Siempre hay ocasiones, siempre hay motivos para dudar o para poner en duda la palabra de Dios o para poner en duda incluso toda la experiencia cristiana. Sin embargo, la Biblia hizo provisión sobre esto y vamos a ver en este programa cuál es la solución y cuál es nuestra actitud que deberíamos tener ante ciertas incógnitas o ante ciertos misterios que se nos presentan en la Biblia. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Emanuel Vallejos, me presento. También me acompaña en este programa mi esposa Maritza López, así que te saludo Maritza, ¿qué tal, cómo estás? Hola, saludos. Sí, estamos hoy, ¿verdad?, en el estudio del penúltimo paso. Esperamos que sea de bendición. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con las dudas, qué hacer con las dudas. Dudas que nos encontramos tanto cuando recién empezamos en el camino de la salvación, en el camino de la vida cristiana, como también cuando estamos ya con años, ¿no? Personas experimentadas que se encuentran con ciertas perplejidades o con ciertas cuestiones de las escrituras que ellos no pueden cabalmente explicar y mucho menos entender. Entonces empiezan las dificultades y empezamos a dar vueltas alrededor de esas dudas, incluso a alimentarlas de alguna manera, y no solamente alimentarlas, muchas veces los cristianos lo que empiezan a hacer es a difundir esas dudas. Y de esta manera generan problemas, porque probablemente ellos puedan reponerse de esas dudas, pero haya personas que no se puedan reponer de esas dudas y que terminen en la incredulidad absoluta, en el desvío del camino de la salvación por causa de difundir esas dudas, ¿no? En realidad siempre hemos de encontrarnos con problemas y con dificultades en las escrituras, cosas que nos cuestan entender, cosas que no podemos explicar a otros y que simplemente tenemos que reconocer con humildad que quizá simplemente no las entendemos, porque la Biblia es el libro de Dios. Al ser el libro de Dios, obviamente no es un libro meramente humano y por lo tanto el pensamiento que está contenido ahí no es meramente humano, sino que es una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría, por lo cual no podemos esperar en una sentada poder entender y comprender todos los misterios de Dios. Evidentemente, si el plan de salvación, si la encarnación de Cristo es el tema que ha de ser el tema de estudio por toda la eternidad, porque la Biblia presenta justamente a los seres vivientes en Apocalipsis y a los redimidos en Apocalipsis cantando y alabando a Dios por la redención en Cristo Jesús, evidentemente ha de ser el tema, el centro de nuestras conversaciones por la eternidad, cuando toda la tierra sea restaurada. ¿Cómo podemos pretender nosotros comprender y sondear todos los misterios que están escondidos en la palabra de Dios? Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con la santidad, eso está siempre claramente identificable en la superficie de las Escrituras. Es decir, no necesitamos escarbar demasiado para entender los principios fundamentales de la salvación, que es lo que hemos estado presentando en esta serie de videos. Sin embargo, hay muchos temas que pueden llegar a causarnos perplejidad. Y sin embargo, no por eso hemos de negar nuestra experiencia pasada, no por eso hemos de negar la manera en que Dios, a través de su palabra, nos condujo a la salvación y nos condujo a la santidad. En otras palabras, siempre van a haber motivos para dudar, pero es nuestra decisión aferrarnos a esos motivos o simplemente explayarnos y deleitarnos en las cosas que entendemos, guardarlas y ponerlas por obra. Voy a dar un ejemplo sencillo. En el huerto del Edén habían miles de árboles buenos, es decir, árboles que se podían comer. De todo árbol del huerto podéis comer. Pero había un árbol de la ciencia del bien y del mal que no se podía comer. Es decir, había un árbol malo y había miles de árboles buenos. Nosotros podemos centrarnos en el árbol malo y que el árbol nos tape el bosque, o podemos recrearnos y edificarnos en la cantidad de árboles buenos que hay. Eso no significa que haya algo malo en la Biblia, lo estoy dando como un ejemplo. No es que haya algo malo, pero probablemente haya cosas que no podamos entender del todo. Y al no poder entenderlas del todo, podemos tomar dos actitudes. Decir, bueno, no las podemos entender todavía, algún día las entenderemos, quizá en esta tierra, quizá no.
o simplemente tratar de dar una explicación humana, que seguramente va a ser errónea, de esa cuestión que no entendemos del todo. Podemos tener paciencia, esperar en Dios y recrearnos en las cosas que sí sabemos, poner en práctica las cosas que sí conocemos, esperando de que Dios en su misericordia nos revele. Voy a dar un ejemplo sencillo. En Juan capítulo 7, versículo 17, Jesús dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina viene de Dios. ¿Qué quieren decir estas palabras? El que quiera hacer la voluntad de Dios va a saber si la doctrina de Cristo viene de Dios o no. O sea, el conocimiento es una consecuencia del querer hacer su voluntad, no del querer saber meramente, del querer conocer intelectualmente. Si nosotros ponemos en práctica lo poco que sabemos, Dios nos va a ir dando conocimiento superior para que pongamos en práctica más cosas. Pero si no ponemos en práctica el poco conocimiento que tenemos, ¿para qué Dios nos revelaría cosas nuevas? Si lo poco que sabemos no lo ponemos en práctica. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, dice la Biblia, si mi doctrina viene de Dios o no. Entonces, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a ir siendo progresivo hasta incluso sin darnos cuenta. Pero muchas personas se centran en las dudas, se centran en los enigmas o los misterios que no pueden resolver y hacen de esto una excusa para seguir en el pecado. Porque, disfráceselo como quiera, el explayarnos en las dudas más que en las revelaciones es simplemente una excusa para no entregar plenamente nuestro corazón a Dios. La Biblia nos dice lo siguiente en el libro de Job, capítulo 11, versículos 7 y 8. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es alto como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo es que el infierno. ¿Qué podrás saber? La Biblia, evidentemente, que es una expresión humana del pensamiento divino, un pensamiento divino obviamente que nos excede, tiene en su seno algunos misterios que quizá no podamos resolver del todo, y eso no debería desesperarnos. Deberíamos ser lo suficientemente humildes para decir la verdad que no sé cómo explicar este pasaje, o no sé cómo explicar esta cuestión. Pero no por eso negar las cosas que sí sabemos, que aceptando a Cristo encontramos paz en nuestro corazón, que aceptando a Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados y por lo tanto la paz espiritual, y que la vida de santidad que Dios nos marca en su camino, con sus leyes, con sus estatutos, nos trae felicidad a nosotros y a los que nos rodean. Es decir, hay verdades que son innegables, que apelan a nuestra razón, a nuestro entendimiento y que son el fundamento para creer, aunque no podamos explicarlo todo. En la naturaleza misma que nos rodea, es decir, en la obra de la creación, hay muchas cosas que sabemos, pero hay cosas que no sabemos. Y sin embargo, no por eso negamos la naturaleza, no por eso renegamos de las leyes físicas. Hay leyes que podemos explicar, hay leyes que no podemos explicar. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Yo tengo en mi mano un móvil. Este móvil, yo sé que existe, yo sé que funciona, yo sé que tiene sus aplicaciones, sus funciones, la cámara misma que me está grabando ahora, sé que funciona, sé que puedo manipular los archivos, pero si ustedes me preguntan a mí el detalle de cómo funciona, yo no lo puedo explicar. Obviamente una persona con más conocimiento que yo, un técnico en electrónica probablemente, él pueda explicar cómo funciona el móvil, cómo funciona la cámara. Sin embargo, yo no puedo explicar todo. Y el hecho de que no pueda explicar todo no significa que no pueda usar la cámara, que no pueda usar el móvil. ¿Se entiende? De la misma manera yo no puedo explicar todos los misterios de la palabra de Dios. Sin embargo, eso no significa de que la Biblia no me haya servido y de que la Biblia no haya sido una bendición en mi vida. Entonces Satanás lo que trata de hacer es que nosotros nos centremos en las cosas que no entendemos para que descuidemos las cosas que sí entendemos y no pongamos por obra las cosas que nos llevan a la santidad, que nos llevan a mejorar espiritualmente. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto de lo que estamos hablando? Sí, ¿verdad? En este paso tenemos, ¿verdad?, lo que se llama la duda. La duda, ¿qué es la duda, no? La duda es ese conflicto que tenemos internamente. La duda te impide avanzar. Esa lucha, ese malestar, esa ausencia de paz con nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos. Y sí, la duda es parte de vivir, pero también tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? No podemos permanecer en la duda porque la duda te quita la paz en cualquier situación. Pensemos en un momento, en cualquier situación, no necesariamente la vida espiritual. En cualquier situación, cuando tú vives bajo la duda, tú tienes en el trabajo, te crea inseguridad,
La duda, si tú no tomas decisiones frente a la duda, te quita paz. Ahora, ¿es posible tener todas las respuestas en la vida? No lo es. Siempre vamos a tener una duda, pero la diferencia está en que nos quedamos contemplando esa duda o tomamos decisiones y seguimos hacia adelante. Así que la duda, ¿verdad?, es parte de vivir, pero también tenemos que decidir y no podemos quedarnos dudando todo el tiempo y no confiando en nada, porque entonces, ¿qué vida es esa, no? Así que la duda se fomenta. Así que si nosotros somos de las personas que ponemos todo en tela de juicio, te estás súper analizando excesivamente todo, vas a vivir constantemente en la duda y eso no te trae paz. En la vida espiritual pasa igual. O nos vamos a quedar poniendo en tela de juicio cada situación en la Biblia que no entendemos y fue inspirada por un ser infinito. Es imposible, ¿verdad?, que entendamos con nuestra mente finita todas esas maravillas que hay. Y como estaba mencionando Emanuel, muchas cosas en nuestra vida diaria tampoco las entendemos. Así que tenemos que tomar una decisión. Yo me voy a quedar contemplando lo que yo no entiendo, cuestionándome todo, fomentando esa duda, o yo voy a contemplar lo que sí entiendo, mi experiencia diaria, las bendiciones que yo vivo, que aunque yo no las entienda, es parte de mi vida diaria, yo las vivo, es mi experiencia, nadie me lo cuenta. Así que tenemos que decidir, ¿voy a vivir dudando o yo voy a vivir confiando? ¿Verdad? Eso es una decisión bien personal que la tenemos que tomar cada uno de nosotros y analicemos eso. ¿Es posible tener todas las respuestas? No. Así que decidamos, ¿verdad? ¿Vivimos dudando o vivimos confiando? Gracias, Mari. Quiero compartir un pasaje bíblico que habla acerca de este tema, que está en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pedro hablando acerca de las cosas que escribió el apóstol Pablo. Interesante, porque era la Biblia escribiéndose en la misma época, es decir, Pedro era testigo de cómo se escribía la Biblia, el Nuevo Testamento, aunque ellos no lo llamaban así, pero sí reconocían las cartas de Pablo como inspiradas por Dios, porque decían que Pablo escribía según la sabiduría que le había sido dada por Dios. Es decir, Dios le había dado sabiduría a Pablo para escribir y consideraban esas cartas de la misma autoridad y del mismo tenor que las otras escrituras. Y vamos a ver lo que decía el apóstol Pedro acerca de las cartas de Pablo, que justamente hoy día es el centro, en muchos casos en el cristianismo, de las más grandes controversias, la interpretación de lo que Pablo quiso decir, ¿sí? Y justamente es el Espíritu Santo, es el resto de la palabra de Dios, en unión con el Espíritu Santo, lo que nos da la interpretación de lo que Pablo quiso decir en algunas oportunidades. Pero el apóstol Pedro dice lo siguiente, 2 de Pedro 3, versículo 16, que el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen para su propia perdición. O sea que las cosas difíciles de entender, si no estamos en el Espíritu Santo, como para dejarlas ahí, si no las entendemos, o tenemos el Espíritu Santo para discernir lo que realmente quiere decir, o el resto de las Sagradas Escrituras para poder interpretar texto sobre texto y renglón sobre renglón, cuando no hacemos eso, cuando no hacemos lo correcto de ser humildes delante de Dios, cuando no nos humillamos delante de Dios, ¿qué hacemos con esas escrituras difíciles de entender? Las torcemos según nuestra propia conveniencia y para nuestra propia perdición, y cuando empezamos a difundir nuestras interpretaciones torcidas de la palabra de Dios, somos para perdición de otros. Esto es muy común, hermanos, y esto pasa no solamente con las personas que están nuevas en el mensaje, en el camino, sino que también pasa muy a menudo con personas muy experimentadas, que están hace muchos años. Cuando una persona está hace muchos años en el mensaje y vienen y le preguntan algo y esa persona no sabe de lo que está hablando la Biblia o no puede dar una explicación cabal, muchas veces el orgullo gana. Y el orgullo no permite que la persona reconozca su ignorancia sobre el tema. Entonces, esa persona trata de buscar una explicación basada en su propio razonamiento, que es un razonamiento que, si bien es un razonamiento al que Dios apela para darnos nuestra salvación, es un razonamiento que está sujeto y ligado a nuestra naturaleza humana caída, por lo cual no podemos deificar la razón. Es decir,
No es Dios la razón. Dios apela a nuestra razón como instrumento para hacernos entender su verdad, pero nuestra razón no es Dios. Y sin embargo el ser humano orgulloso, que no puede reconocer, que no entiende ciertas partes de las Escrituras, da su propia explicación, da su propia interpretación de algunos pasajes, torciendo las Escrituras conforme a su propia conveniencia y trayendo perdición no solamente para sí, sino para muchas personas que lo escuchan y que lo siguen. Por eso es que la teología, y yo les hago un llamado, ¿no?, en esta serie que estamos presentando, de apartarnos de la teología lo más posible, porque la teología justamente se basa en la sabiduría humana. No se basa en el conocimiento y en la relación con Dios. No se basa en un ida y vuelta con Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo, sino que se basa en un conocimiento humano, en una base humana, de pericia humana, que es la herramienta para interpretar las Escrituras, cuando en realidad la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. Es el Espíritu Santo el que nos guía, texto sobre texto, renglón sobre renglón, para saber cuál es la verdad. Pero la teología, lamentablemente, nos aleja de ese principio. La teología está basada en el conocimiento humano, en la sabiduría humana y en el orgullo humano, que toma la palabra de Dios como un objeto de estudio, a Dios mismo como un objeto de estudio, lo pone sobre la mesa bajo el microscopio, lo disecciona y trata ahí de sacar sus conclusiones basadas en su propia razón. En cambio, nuestra relación con Dios es una relación de padre e hijo. Dios no es un objeto de estudio, Dios es nuestro Padre amoroso que nos habla a través de su palabra y nosotros la recibimos como niños, la recibimos como hijos, no basada en nuestra sabiduría. Justamente la Biblia dice que Dios a través de su ley hace sabio al sencillo. Así que ¿cómo tenemos que ir a Dios? Tenemos que ir sencillamente, ¿sí? Porque si vamos como sabios, Dios no puede hacer nada con nosotros. Si vamos como niños, Él puede darnos mucho, nos puede dar mucha luz, nos puede dar mucho conocimiento de su verdad. Si practicamos lo que Él nos muestra, entonces Él nos va a ir dando cada vez más. Si damos lo que recibimos, Dios nos va a dar cada vez más, porque somos canales de su conocimiento, de su gloria y de su verdad. Lamentablemente la teología se ha convertido en una especie de logia, ¿sí?, en la cual hay iniciados, ¿sí?, y están los miembros de esa logia iniciados, y después está la plebe, ¿no?, la plebe que está allá, que no conoce la ley, que son ignorantes. Entonces nosotros, que somos los depositarios de la verdad, le vamos dando algunas migajas de ese conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Así se ha convertido lamentablemente el ámbito teológico, en el cual muchos, gran mayoría de los ministros están involucrados. Pero la palabra de Dios no presenta eso. La palabra de Dios presenta un Padre amoroso que a través de su palabra nos guía sencillamente en el camino de la vida, en una relación viva entre personas, porque Dios es un ser personal, no un objeto de estudio. Dios es un ser personal y Él quiere tener una relación de amor con nosotros. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y versículo 10 nos dice: las cosas de Dios nadie las conoce sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aun las cosas profundas de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que toma las cosas profundas de Dios, que toma las palabras de Cristo y las que hace que encajen en nuestro corazón y que se arme ese rompecabezas que muchas veces se nos presentan las Escrituras con cosas que no entendemos. Dios va acomodando cada una de las piezas. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús, hablando del Padre, que el Padre lo iba a glorificar a Él, dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba Padre, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Nos da el Espíritu de Cristo y nos hace entender las palabras de Cristo. Cristo es el propio Maestro, es el propio intérprete. Dios mismo, a través de su propia palabra, nos arma en nuestra mente los conceptos y las ideas que tenemos que entender de manera más urgente. No las que nosotros queremos entender o conocer, sino las que nosotros necesitamos entender y conocer. Es interesante que ustedes puedan leer después, en su culto personal, en su estudio personal, que lean Juan capítulo 3, en la entrevista de Cristo con Nicodemo, cómo Nicodemo fue a Cristo de noche tratando de conocer cuestiones doctrinales. Él veía que era un maestro que venía de Dios, veía evidencias de que este hombre realmente tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, fue de noche con miedo, porque él era un teólogo y no quería que otros teólogos lo vean juntamente con este maestro de Galilea. Así que él fue de noche con miedo, con un montón de preguntas doctrinales, con un montón de cuestiones que él le gustaría debatir y entender, tratar de discernir para, según él, crecer espiritualmente, etcétera, etcétera. Tenía muchas inquietudes doctrinales, pero Jesús le dijo lo que él necesitaba.
no lo que él quería saber, sino lo que él necesitaba. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, descuidamos lo que necesitamos por lo que queremos saber, por lo que queremos investigar. Pero Dios nos da lo que necesitamos en su palabra. Así que confiemos en que Dios a través de su palabra nos guía y nos va dando el conocimiento y las respuestas que necesita nuestra alma, no nuestra curiosidad, no nuestro deseo de conocer simplemente, sino lo que realmente necesita nuestra alma, que muchas veces nuestro egoísmo, nuestro orgullo lo niega, ¿sí? Porque nuestro egoísmo y nuestro orgullo nos hace ver a nosotros mismos como buenas personas. Pero cuando contrastamos nuestra vida con la vida de Cristo, ahí salta a la luz cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestros problemas de carácter, y Dios nos da exactamente lo que necesitamos en su palabra. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, en esta parte, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? Vemos como en la palabra de Dios nos da analogías para que comparemos y entendamos. En esta parte, ¿verdad? Debemos ser como niños. Cuando Jesús dice debemos ser como niños para heredar la vida eterna, aquí también toma también sentido. ¿Por qué? Porque ese niño confía en su padre. Es una mente sana, confía en ese padre que bondadoso, ese padre que dio a su hijo unigénito para que nos salvara. Imagínense, debemos confiar plenamente. Debemos ser como niños. Como niños quiere decir, cuando un niño se acuesta a dormir, no le preocupa el mañana, confía plenamente en que ese Padre cuidador mañana lo sostendrá, tendrá el pan. No le preocupa nada. Cuando un padre le promete algo a ese niño confía plenamente. No lo pone en tela de juicio. Y nosotros vemos, ¿verdad?, día a día cómo Dios cumple sus promesas con nosotros. Así que debemos ser como niños y dejar ese escepticismo que es el adulto, ¿no? Cuando ese niño va creciendo y nos convertimos en adolescentes, en adultos, ya sabemos, ¿verdad? Cuando dejamos de estar dependiendo de ese padre, cómo nuestra actitud cambia. Esto es en la vida regular, en la vida diaria, pero en la vida espiritual debemos permanecer como niños. Debemos estar siempre sostenidos del Padre, confiando en que Él nos va a proveer todo lo que Él nos ha prometido. Porque Él nos promete que nos va a sostener, que no nos preocupemos por el mañana, ¿verdad? Que Él está ahí para ayudarnos. Así que le pidamos a Dios que seamos como niños, que confiemos plenamente en ese Padre que nos ama. Si confiamos, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿No? No nos tenemos que preocupar. Y también cuando leemos la Biblia, ¿verdad? A veces decimos, pero es que yo no entiendo esto, yo no entiendo aquello. Pero eso se obtiene con la frecuencia que lees, ¿no? Tú estudias la Biblia con oración, porque ¿quién te tiene que demostrar lo que dice la Biblia? El autor de la palabra, ¿verdad? Que es Cristo, que es Dios Padre, ¿verdad? Esa es su palabra. Así que cuando vayas a estudiar la Biblia, tienes que pedir en oración que te dirija, que te vaya mostrando. Es como cualquier actividad. La primera vez que tú lo haces no entiendes bien, no lo puedes hacer bien, pero a medida que tú vas estudiando cualquier actividad de la vida diaria también, la práctica te lleva, ¿verdad?, a la perfección. Así que si nos acostumbramos a leer la Biblia, la vamos a ir entendiendo. Lo que hoy no entendíamos, mañana lo vamos a entender, pero siempre pidiéndole al autor de la Biblia, el autor, el dador de esa palabra inspirada, que nos demuestre lo que Él quiera, porque Él nos va a demostrar según nuestra capacidad, ¿verdad? Según estemos listos para recibir. Nunca tratemos de estar buscando una comprensión humana, porque estos son palabras divinas, palabras inspiradas, y el autor de la palabra es el que nos las va a revelar. Mientras tanto, vayamos leyendo la Biblia en oración siempre, pidiéndole al Padre que nos las muestre. Y seamos como niños, confiemos plenamente. Y no alimentemos la duda. Alimentemos esa confianza, esa fe, ¿verdad?, en el Padre que nos ama y que nos cuida. Gracias, Mari. Me gustaría terminar mencionando que nuestra experiencia pasada, nuestra salvación, la paz que nos dio Cristo en nuestro corazón, el gozo que tenemos de haber recibido
a Cristo como nuestro Salvador personal y haber recibido una vida nueva, hermanos, esa es la mayor evidencia, que apela obviamente a nuestra razón, que apela a nuestro conocimiento y que es lo más fuerte que tenemos para testificar acerca de Dios, más allá de las cosas que podemos no llegar a comprender, porque hay muchas cosas que son misterios. El misterio de la piedad, o sea, la encarnación de Cristo, de que Dios entregara a su Hijo, es un misterio, que lo vamos a estudiar por la eternidad. El misterio de la iniquidad, cómo fue que Satanás cayó en pecado, de dónde surgió ese pecado, cómo surgió el pecado en su propio corazón, ese es un misterio, no tiene explicación. Si tuviera una explicación por qué Satanás se rebeló, dejaría de ser un pecado y tendría una justificación. O sea, no tiene explicación el pecado, por eso es el misterio de la iniquidad, no hay explicación para el mal. Entonces, evidentemente hay cosas que no podemos explicar, pero en la palabra de Dios tenemos tantas cosas y tantas verdades que desarrollar y en las cuales recrearnos, que muchas veces nosotros como seres humanos decidimos voluntariamente centrarnos en las dudas simplemente para justificar nuestra propia vida pecaminosa. ¿Por qué no nos entregamos completamente a Dios? Porque albergamos dudas en nuestro corazón. Pero evidentemente Dios constantemente hasta la segunda venida de Cristo nos va a seguir revelando cada día más de su palabra y de su verdad. Si alguno esperaba graduarse en Biblia en esta tierra, olvídese, no se va a graduar nunca, porque de la palabra de Dios surgen constantemente los manantiales de la luz y el conocimiento. En él están escondidos todos los secretos del conocimiento y la sabiduría de Dios en la palabra de Dios. Pero la palabra nos promete en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Es decir que nuestra luz va a ir aumentando cada día vamos a tener más conocimiento de la palabra de Dios. Y 1 Corintios 13, versículo 12 dice, ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo, mas entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré así también como soy conocido. Evidentemente hay muchas cosas que no podemos llegar a comprender o a explicar del todo, pero eso no quita de que hayan cosas claramente comprensibles que son las que satisfacen las necesidades del ser humano, que es justamente la necesidad de un Salvador, la necesidad de una vida nueva y que se nos marque cuál es el camino correcto para no sufrir por causa del pecado en esta tierra, y el camino de la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, para que podamos encontrarnos con Cristo en su segunda venida y vivir para siempre. Esas son las cuestiones más importantes que tenemos que comprender. Puede que no comprendamos muchas cuestiones doctrinales, pero si comprendemos estas son las más importantes, de las cuales fluyen día a día, cada día más luz acerca del amor y de la justicia de Dios. Así que hasta aquí el programa de hoy, espero que les haya sido de bendición. Para todos aquellos que quieran un resumen de estos programas que estamos presentando, este es el número 12, pueden entrar a infonon.com.ar, ahí van a ver un corazoncito en el menú, cuando entran ahí van a ver que están dos enlaces, uno dice cómo venir a Cristo y el otro dice cómo permanecer en Cristo. Esta es la salvación y la santidad de la cual habla la Biblia, y aquellos que quieran recibir un apunte de estos programas, de estos 13 programas en realidad, porque ya nos falta uno nomás, el programa que viene, estaríamos terminando esta serie, pueden pedirla por WhatsApp al número siguiente, más 549-343-5090-543. Reitero, más 549-343-5090-543. Muchas gracias por habernos acompañado y nos estaremos encontrando en el próximo programa. Que Dios les bendiga.